Muy buenos días, hermanos, hermanas. Les saludamos con gozo en el Señor Jesús, agradecidos por las bendiciones y la oportunidad que tenemos de conectarnos con ustedes por este medio, agradeciendo siempre a todos ustedes sus oraciones y siempre rogando a Dios se encuentren creciendo en la gracia y en la misericordia del Señor Jesús. Esta mañana voy a continuar en lo que estoy haciendo en estas últimas semanas. Les voy a estar compartiendo, no necesariamente como lo hemos estado haciendo de libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso, pero voy a estar haciendo algunos mensajes de manera temática y la razón es esta. Me adelanté con ustedes un poquito en lo que es el libro de los Romanos, entonces voy a la par con los mensajes en inglés y en español. Pero con ustedes me adelanté un poco porque en inglés he tomado otro tiempo en otros mensajes. Entonces, todavía estoy atrasado como 3 semanas en el libro de los Romanos con los hermanos de habla inglés. Entonces, para no comenzar el siguiente libro y estar todos así salidos de balance, voy a estar haciendo, si por favor me perdonan en este sentido, voy a estar haciendo algunos mensajes temáticos hasta que terminemos. Creo que tengo 2 estudios más, si acaso 3 estudios más en Romanos con los hermanos de habla inglés. Entonces, una vez terminando con ellos, ya comenzamos con ustedes. No pierdan la paciencia, por favor. Perdónenme. Temáticos no es malo hacerlos. Es necesario estudiar la Biblia sistemáticamente, verso por verso, libro por libro, capítulo por capítulo. Pero también los estudios temáticos son necesarios. Y este es uno de esos casos. Así que hoy voy a compartirles un tema que va casi como a la par de lo que hablé la semana pasada. La semana pasada les dije de la importancia de tener una actitud de dar gracias a Dios. Y hablamos un poquito acerca de eso y les di las razones por qué es importante dar gracias a Dios por el perdón de nuestros pecados, por la gracia de Dios, la misericordia de Dios y todo eso. Hoy, casi que, como digo, en el mismo renglón, la necesidad de darle gracias a Dios, aún en medio de las dificultades. Pero lo vamos a llamar este mensaje en sí, vamos a poner de títulos y a los que a ustedes les preocupa mucho saber el título, Fe en medio de la tormenta. Y les voy a decir por qué es importante. Vamos a estar en el capítulo 27 en el libro de los Hechos, para que vayan buscando sus Biblias. Hechos capítulo 27, y vamos a encontrar ahí como el apóstol Pablo en un momento de su vida se encontró en medio de una terrible tormenta. Y vamos a hablar un poquito acerca de las tormentas y vamos a mirar a veces por qué vienen las tormentas y qué tipo de tormentas estamos hablando. Pero también vamos a hablar acerca de la actitud que debemos mantener como hijos de Dios en medio de la tormenta. Y aquí vamos a mirar el caso del apóstol Pablo. Así que fe en medio de la tormenta. Oramos y luego entramos de lleno a esto. Amado Dios, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de usted a pedirle, Señor, que nos enseñe esta mañana, que nos hable por medio de su palabra, por medio de su espíritu. Que nos enseñe, Dios, estas grandes verdades que necesitamos no solamente aprender, pero también poner en práctica como hijos de Dios que somos. Ayúdenos, Dios, a que con el poder que nos da su Espíritu y con el deseo de honrarle en todo lo que hacemos, podamos caminar con fe, aun cuando las circunstancias son adversas. Y podamos darle gracias a usted siempre, aun en medio de la peor tormenta, Señor. No podemos de nosotros mismos, no tenemos la fuerza ni la sabiduría, ni entenderíamos jamás el por qué, tal vez. Pero por su Espíritu podemos darle gracias, porque confiamos que usted está con nosotros. Así que enséñenos, pues, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les voy a dar el trasfondo de esto. Capítulo 27, el libro de los Hechos, ya es para el final, pues, del libro de los Hechos. Pablo se va a encontrar en una situación muy difícil. ¿Qué fue lo que sucedió? Pablo sale a su tercer viaje misionero y luego cuando regresa a Jerusalén, se va a encontrar en Jerusalén en donde los judíos que tienen tremendo odio por Pablo porque dicen que Pablo es un falso maestro y lo acusan de hereje y lo quieren matar.
Él sabe que estas cosas van a suceder. Ya más adelante vamos a estudiar el libro de los Hechos para que vean la secuencia de todas estas cosas. Pero cuando se encuentra allí en el templo, entonces se hace un tremendo lío porque obviamente le quieren echar mano y le quieren matar. Entonces vienen los soldados romanos y lo van a prácticamente a salvar, por así decirlo, físicamente hablando, de ser despedazado por los judíos que lo quieren acabar. Y entonces, siendo que Pablo es ciudadano romano, lo entregan, pues, está con los soldados y lo dejan, y él ha apelado a César. Entonces dicen, bueno, como eres ciudadano romano y has apelado a César, a Roma tendrás que ir a dar testimonio ante César. Obviamente, el Señor Jesús ya le había dicho a Pablo que era necesario que él diera testimonio de él en Roma. Entonces, ahora vamos a ver aquí las condiciones en las que llegan. No es las condiciones que Pablo estaba esperando ir, pero, sin embargo, Dios, en su soberanía, ordena las cosas de una manera que cumplan su propósito. Hay dos cosas que nunca debemos olvidar: la soberanía de Dios y la providencia divina. Estas dos cosas hacen lo que Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. La soberanía de Dios y la providencia divina. Esas cosas debemos siempre mantener en cuenta, porque muchas veces usted y yo nos vamos a encontrar en dificultades y vamos a decir, ¿por qué? Y no entendemos de estas dificultades. Pero si comenzamos de una vez a pensar, bueno, aun cuando no entiendo por qué puedo estar en paz sabiendo que Dios tiene el control, porque Él es soberano. Y número 2, Dios va a usar circunstancias y situaciones en mi vida que hagan cumplir su propósito y que sean para mi mayor beneficio, aun cuando yo no entiendo. Esas dos cosas son muy importantes y lo vamos a ver cómo se va a desarrollar. Así que Pablo quiere ir a Jerusalén a dar testimonio de Jesús. Se encuentra en un momento en donde los soldados romanos lo tienen que salvar. Y una vez, pues, en las manos de los romanos como prisionero ahora. Sin embargo, él dice que no es preso de Roma, él es prisionero de Cristo Jesús. Y lo van a llevar resguardado ahora por un buen número de soldados, porque tiene que llegar. Esas son las circunstancias aparentes a simple vista. Pablo, como prisionero, como ciudadano romano, va a ir prisionero a dar testimonio, a responder ante César. Pero sabemos que la soberanía de Dios y la providencia de Dios han permitido estas cosas y están obrando conjuntamente para que Pablo vaya y se presente delante de César y dé testimonio del evangelio de salvación. Romanos dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Eso es lo que va a hacer. Entonces, una vez que ya es rescatado por los soldados romanos, más adelante va a encontrarse a Pablo en una situación en donde dice que se encuentra como pues temeroso y tal vez cuestionándose, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no? ¿Por qué tuve que ir? ¿Por qué? Cualquier cosa, ¿no? Cuando sabes que estás en problema y ahora empiezas a darle vueltas a la cabeza con tantas cosas. Y el Señor Jesús va a venir a decirle, ten ánimo. Así como diste testimonio de mí en Jerusalén, también es necesario que des testimonio de mí en Roma. Entonces, aquí vamos a recoger esto en el capítulo 27 del libro de los Hechos. Es un capítulo largo, así que voy a ir leyendo un poquito así con prisa, pero quiero darle los puntos principales. En el capítulo 27, verso 13, ya empieza a decir cuando ya de ahí en adelante empiezan la travesía. En el verso 13 dice que había una brisa del sur y los soldados que iban a embarcar a Pablo con otros soldados en el camino a Roma esperaban eso. Entonces dijeron, viene esta brisa, es favorable para la navegación. No hay motores en ese tiempo, acuérdense, son barcos de vela. Entonces ven que hay una buena brisa, dicen, es tiempo de partir y se van a embarcar en ese viaje. En el verso 14 dice, pero no muchos días
Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, el siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Para empezar, las cosas no se ven muy bien, ¿cierto? Ahora, qué importante es tener un buen conocimiento del porqué de las tormentas en la vida. Escuché de una pareja que fueron en un crucero. Y apenas habían subido al crucero, empezaron la navegación y se vino una grave tormenta, pero seria tormenta. De esas que se levantan por ahí en el Caribe y eso. Y la cosa se sentía muy mal. Y era un crucero, usted sabe cómo son enormes, ¿no? Pero de todos modos se sentían los estragos de la tormenta. El hombre preocupado fue y pidió hablar con el capitán. Una y otra vez insistentemente. Obviamente el capitán no le va a poner cuidado a él. Si le tiene que hablar con todos los pasajeros, imagínense. Y dijo, por favor, exijo que el capitán me dé una respuesta. ¿Por qué si venía la tormenta, por qué partimos? Exijo que me dé una respuesta y exijo que regrese a un puerto más seguro porque estamos en esta tormenta muy fuerte y muy probablemente vamos a sufrir daño. El hombre dijo, bueno, el capitán está ocupado en la navegación de la nave. Yo le voy a llevar su recado y ahora vengo. Va el hombre y le dice al capitán y viene de regreso y le dice, Señor, tengo la respuesta del capitán. El capitán dice que no se preocupe, que vaya a su habitación, que se ponga cómodo, que descanse, porque esta nave fue construida con estas tormentas en mente. Así que esta nave está totalmente equipada para soportar este tipo de tormenta y mayores aún. Es cierto que cuando pasamos por la dificultad, eso no tiene sentido. Apenas las cosas comienzan se nubla un poquito el panorama y ya estamos ansiosos, ¿no es cierto? Ya estamos atribulados, ya estamos agobiados. Apenas vemos cualquier indicio de tormenta, y hablo en todos los sentidos, comenzamos a divagar en nuestra mente. ¿Qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer y qué es lo que está pasando? Aquí vamos a mirar algunas cosas que Pablo nos va a enseñar. Vean, en los primeros versos aquí nos dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La cosa era seria. Entonces, ¿qué tipos de tormenta estamos hablando? Vamos a ver que hay varios tipos de tormenta y vamos a ver por qué es importante el entender estas tormentas desde una perspectiva que nos ayuden a entender. La Biblia nos dice que hay tormentas que son pues tormentas normales por los cambios climáticos y todas esas cosas. Dios en su plan permite la lluvia, los vientos y todo porque todo eso tiene un propósito. Así que vivimos en un mundo que ya deberíamos estar acostumbrados a este tipo de cosas. Sin embargo, hay tormentas que sobrepasan lo que es normal. Hay ciertas tormentas también que nosotros mismos, y por eso digo, hablo de todo tipo de tormentas, ¿ok? Para que pongan cuidado. Hay veces que nos vamos a encontrar en tormentas que nosotros mismos nos hemos causado, causa de nuestra manera de actuar o por nuestra desobediencia. A veces nos vamos a encontrar en una tormenta, en un torbellino de problemas. Todo eso aplica a todos. No puede decir a alguien aquí que yo nunca No, a todos nos sucede lo mismo. Para muestra, basta el nombre de Jonás. Jonás escuchó de Dios que tenía que ir a Nínive y tenía que hacer esto y dijo, no, yo me voy a ir a un barco al punto contrario a esto. Y cuando estaba allá en alta mar se encontró que había una seria tormenta. La historia ya tal vez ustedes la saben. Hasta que va a terminar siendo arrojado al mar. Por su culpa, dice, es la tormenta, es arrojado al mar, se lo va a tragar este enorme pez y lo va a ir a vomitar, perdonen la palabra, a la playa donde tenía que haber ido.
¿Qué provocó la tormenta? Su propia desobediencia. Hay tormentas en la vida que Dios va a traer hacia nosotros porque es necesario que crezcamos y que aprendamos a madurar. En el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos también nos habla acerca de los discípulos que Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y una vez están en medio de ese lago, se va a venir una seria tempestad. Los discípulos, Señor, el Señor está ahí dormido. Y dice, Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué estás así amedrentados? Dice, como que no tienes fe. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Él estaba dormido. Entonces ellos también tendrían que haber estado haciendo lo mismo tal vez. Pero no. Estaban renegando porque según ellos la tormenta los iba a ahogar. Él sabía que la tormenta venía. Era una oportunidad para enseñarles y para hacerlos crecer en su fe. Pero hay otro tipo de tormentas. Estarán de acuerdo conmigo que hay tormentas a las que somos arrastrados por las decisiones de otras personas, ¿cierto? Ya sea familiares, hermanos, primos, yo no sé. Pero hay personas que hacen ciertas cosas que luego nos van a arrastrar hacia esa tormenta. En el caso de Pablo, es ese tipo de tormenta. Pablo ciertamente va como prisionero, pero Pablo dice, era un experto en viajar por barco. Él había cruzado, se dice que más de 3,000 millas por todos lados en barco y todas estas cosas. Este hombre sabía lo que era navegar. Y mirando las condiciones, parece ser que él les dice a ellos, dice, deberíamos haber puesto cuidado a estas cosas. Vean lo que dice. Pablo dice, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos. Ahora, noten que hay una persona que dice, comíamos como en plural. Este es Lucas, el que escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de los Hechos. Está con Pablo en esta tormenta. Dice aquí, ya tiene días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener a buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Pablo dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. ¿Ves aquí lo que va a suceder? Pablo fue arrastrado hacia esas consecuencias, esas circunstancias. Él dio su opinión, dijo, fuera bueno que nos esperemos a que pase esta tormenta. No, tú no sabes, nosotros somos los que estamos encargados aquí. Y ahora Pablo dice, les dije, no lo hace así en forma burlona como yo lo estoy diciendo ahorita, pero les dije, hubiera sido necesario quedarnos, pero no. Entonces, no le hicieron caso. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora van a hundir el barco. Por su arrogancia, por su orgullo, por ser necios, por su necedad, van a hundir el barco. Eso es lo que va a pasar. Y Pablo les dice, hey, escuché de Dios del que soy, al quien sirvo, que todo va a estar bien, nos vamos a salvar. Pero va a haber pérdida, dice. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marinos sospecharon que estaban cerca de tierra. Y echando la sonda hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaba que se hiciese de día. Todos los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión, a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276.
y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. Y aquí este barco iba cargado con trigo. Ya han perdido varias cosas. Ahora la carga, lo más importante, el tesoro, el dinero, lo mejor, los bienes, qué sé yo. ¿Qué tanta carga de trigo sería esto? Que lo echaron al agua. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, los dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Vean esto. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten las cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¡Wow! Aquí vemos a los marinos, a estos navegantes, a estos marineros más bien, que por su terquedad van a terminar hundiendo el barco. Aquí vemos a Pablo, que ve las cosas desde una perspectiva distinta. ¿Qué fue lo que los llevó a esta trágica y dolorosa pérdida? Porque obviamente perdieron todo. Número 1, tomaron decisiones deprisa. En el verso 13 dice que vieron una brisa que venía del sur y pareciéndole que ya tenían lo que deseaban, se fueron de inmediato sin mirar las consecuencias. Tomar decisiones en caliente, así al apuro y nada más así por la temperatura del momento, nunca es recomendable. No es bueno tomar decisiones acaloradas que después traigan consecuencias graves. Puede ser que en algún momento de tu vida, hermano o hermana, te vayas a encontrar sintiendo como que yo debo hacer algo y debo hacer algo y debo hacer algo, y luego algo te parece como que es una brisa muy así bonita y toda la cosa, y dices, esto es señal del Espíritu. No, el Espíritu guía, el Espíritu dirige, pero el Espíritu nunca empuja. Ten cuidado que no tomes decisiones acaloradas a la luz de la necesidad del momento. Segundo, la segunda cosa que les causó que hundieran la nave, no solamente que tomaron decisiones en apuro, pero dependieron de sabiduría netamente humana en vez de depender y buscar la sabiduría de Dios. Claro, es aquí el punto, ¿no? Pablo dice, me hubieran hecho caso. Pablo es un hombre de fe, es un hombre de oración. Y seguramente Pablo había estado orando todos estos días. Y seguramente Dios no le dio paz. Y seguramente por eso Pablo dijo, hubiera sido mejor nos quedáramos, para que no perdiéramos nada. Pero no. Pero sin embargo dice, no nos vamos a morir, pero la nave, el barco se va a perder. Es importante, hermano, que aprendas, hermana, que aprendas a no depender de la sabiduría humana. Busca siempre la sabiduría de Dios. El capitán del barco le creyó a todos, menos a Pablo. Al único que le debió haber creído no le creyó. Igual que tú, igual que yo. Le crees a todo mundo. Le crees a don Francisco de la televisión, a la Virgen de Guadalupe, a qué dice el dicho. Le crees a todas estas cosas. Y muchas veces se te olvida consultar a Dios. Cuidado, porque las consecuencias pueden ser muy graves. Tercero, ¿qué es lo que quieren hacer? Dice que en donde estaban dijeron, esto no nos gusta, así que vayámonos de aquí. ¿Y qué pasa? Cuando estás en serios problemas, lo primero que quieres encontrar es la salida más fácil, ¿no es cierto? Y aún aquí, Pablo dice que ya cuando vieron que se estaban acercando, maten a los presos para que no se escapen. Pues si uno de los presos fue el que los salvó, prácticamente, por su intercesión ante Dios. ¿Cuántas veces las personas buscan la salida más rápida? ¿Cuántas veces en el matrimonio?
La gente se engaña por esta falsa puerta llamada divorcio. ¿Cuántas veces en la depresión y en la ansiedad encuentran respuestas, según ellos, o consuelo en las drogas o en el alcohol? ¿Cuántas veces por causa de la relación matrimonial que no está funcionando se cae en adulterio o en fornicación? ¿Cuántas veces? Cuidado con estas cosas, hermanos, porque eso es exactamente lo que nos dice, que aprendamos a caminar por fe en medio de las dificultades. 1, no tomen decisiones a la ligera. 2, no dependan de sabiduría humana. 3, no busquen la primera salida o la más fácil. 4, follow, ya voy a decir en inglés, seguir a la mayoría. Aquí dice que ellos se pusieron de acuerdo. Ellos tomaron la decisión. Y cuando todos dijeron, pues estamos todos de acuerdo y salieron adelante, eso nos quiere decir que la mayoría no siempre tiene la razón. No creas que porque todo el mundo lo hace es correcto para que tú lo hagas también. No creas que porque es aceptable en la sociedad es bueno delante de Dios. No sigas ese tipo de filosofía. Muchas veces la mayoría están totalmente equivocados y tú no quieres ser parte de la mayoría cuando están equivocados. La mayoría a veces se equivoca porque la mayoría son ignorantes y tú no quieres ser parte de esa mayoría. Y la última de estas cosas dice que ellos dependían de las circunstancias. Oh, el sol está brillando, vamos. La brisa está soplando, vamos. No. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, no de las circunstancias, favorables o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que Pablo nos está enseñando aquí? Nos dice, cuando estas cosas suceden, ¿cómo vas a responder tú? Al final, ves todo lo que vemos de lo que sucede con ellos. Vean esto. Número 1, sus sueños de bienestar, yo no sé, eran dueños del grano, no sé, lo tenían que pagar, no sé. Pero sus sueños de ganancia quedaron enterradas en lo profundo del mar. Tomaron medidas desesperantes y todavía aún así con todas esas cosas estaban haciendo lo que podían. Empezaron a tirar todo de una vez. Desperdiciaron las cosas por las que habían trabajado tal vez por muchos años. Ese tiempo no era fácil ganar un poquito de dinero para tener un barco de este tipo. Pero sin embargo, cuando se encontraron sin esperanza, no les importó tirar lo que fuera. Porque al último ellos terminaron tirándose también al agua, porque ya habían perdido la esperanza. En el verso 30, estas son sus acciones tontas de verdad. Se querían escapar así a las escondidas. Entonces, al contrario de eso, ¿qué es lo que Pablo les dice? No, tengan ánimo, no teman, dice. Tengan ánimo, porque yo he escuchado del Dios al que sirvo y del Dios del que soy, que vamos a llegar bien, que todo va a estar bien. Qué interesante estas cosas. ¿Por qué les digo esto? Porque si bien ponemos ahora, le estoy dando nada más los puntos principales del capítulo, ¿ok? Pero quiero dejarles estas indicaciones aquí de manera de exhortación bien rápido, a manera de que no caigamos en el mismo error de estos marineros. Número 1, seamos reales acerca de la situación. No hay nada malo decir, bueno, hice un error, cometí errores y me encontré en la peor tormenta. Debes de ser sincero con tu situación. Las cosas están mal, está bien, confiesa. La Biblia dice que si confiesas tus pecados, Dios es justo y fiel para perdonar. Segundo, lo más importante aquí, y una vez que confesaste lo malo, sigue aferrado a la promesa de Dios. Pablo dice, Dios me ha dicho que vamos a llegar y que nadie va a perecer, ni siquiera un cabello, dice, va a perecer. Mantente aferrado a las promesas de Dios. Tercero, decide a caminar por fe y no por vista. A veces las cosas se miran muy oscuras. Sigue adelante, toda vez que sepas que Dios está caminando delante de ti, guiándote, y el Espíritu está guiándote. 4. Pablo dice que aquí
Le dijo, bueno, es necesario que coman porque no han comido. Dice, yo voy a comer porque yo voy a disfrutar de mi comida porque yo sé que voy a llegar bien porque Dios me lo ha prometido. Entonces, ¿qué es lo que Pablo hace? Abierta y públicamente dice, no sé ustedes en dónde quieran quedar, pero yo le voy a dar la honra y la gloria a Dios porque Él ha sido fiel conmigo. Y ya al último de eso, Pablo dice, bueno, todos están desesperados menos Pablo, porque el único, bueno, y tal vez Lucas, el único que sabe que todo va a estar bien es Pablo porque él confía en las promesas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice? Ve la situación, examina las cosas como son, aférrate a la promesa. Siempre acuérdate de eso. La promesa de Dios es siempre más grande que tu problema. Todos los problemas del mundo no pueden hacer nada en contra de ti, porque la promesa de Dios es que yo estoy contigo, yo no te dejo, yo nunca te abandono. Entonces, hermanos, cuando nos encontremos en dificultades así, demos gracias a Dios que por su palabra, que por su promesa, que por su propósito y que por su plan, Él hará de acuerdo a como Él dijo que iba a hacer. Voy a leer estos versos y oramos. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Qué quiere decir esto? Dios está obrando, Dios tiene un plan, Dios es perfecto. Y en las circunstancias que te encuentras, yo no sé en qué circunstancia te encuentras, pero lo que sí te puedo decir es que no hay nada que mi Dios no pueda resolver. El punto es, ¿vas a vivir con fe en medio de las tormentas? Es mi oración que lo vayas a hacer así. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, por tu presencia continua con nosotros, por tu promesa que es fiel y verdadera, Señor. Padre, si alguno de mis hermanos se encuentra en algún tipo de tormenta, dificultad en este momento, te pido en el nombre de Jesús que tengan el valor para clamar a ti, que se aferren firmemente a la promesa del Dios que dijo, no desmayes, yo estoy contigo. Gracias, Padre, por tu fidelidad para nosotros, aun cuando nosotros no somos tan fieles. Bendito sea tu nombre. La honra y la gloria sea para ti en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.